Que el Señor le bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 56. Salmo número 56. Perdón, es en Isaías número 56, hermano. Isaías 56. Amén. Bueno, vamos a darle lectura a esta porción de la palabra. Dice así: en el nombre del Señor, así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi salvación para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace su proyecto, y el Hijo de hombre que cuando abre el día de reposo, para no profanarlo. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, sus alumnos guardan el día de reposo, cojan lo que quieren. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de mis hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan Jehová para defender, y que hablen en nombre de Jehová para hacerse siervos, a todos los que guardan el día de reposo, para no profanarlo y hacer santo. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Aleluya. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros, no pueden hablar, son aliados echados a dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Señor, en esta hora, gracias te damos, Padre eterno, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Vamos a empezar, Señor, en esta mañana, el servicio de escuela dominical, Señor. Permítenos, Padre eterno, estar en tu casa de oración con orden, Señor. Permítenos, Padre eterno, Dios de la gloria, que estemos, Señor, en tu casa con el respeto que este lugar se merece, Señor. También, Dios de la gloria, permítenos alabarte, glorificarte, Señor. Que el cántico, la alabanza, Dios, llegue hasta tu santo y bendito trono, Señor. Que mis hermanos, Padre, que aún vienen en camino, que usted los traiga con bien y con seguridad, Padre eterno, para que estemos en este lugar alabando y bendiciendo su nombre, Señor. En esta mañana, Padre eterno, también le rogamos, Jesús, por la iglesia central, Señor, por nuestra iglesia Madre Éfeso, Padre. Bendígale, Señor. Guarde, Señor, a su pueblo ahí en aquel lugar. A nuestro pastor, Señor, que está ahí, Dios mío, al frente de la obra, y a todo el campo, Señor. Que en esta mañana, Señor, la mayoría de tu pueblo, de tus iglesias, de tus templos, Señor, se abren para alabarte, Dios. Y en este lugar, Señor, queremos también alabarte y unirnos a todas aquellas muchas voces, Señor, que están en este momento glorificándote y alabándote, Señor. Gracias te damos, pues, Padre. Bendiga también, Señor, los labios de nuestra hermana Juanita, Señor, que trae el estudio como cada domingo.
de la escuela dominical, Señor. Que Dios de la gloria podamos entender y comprender la lección del día de hoy, Señor. Bendíganos, Padre eterno, y que Dios de la gloria podamos dar más, Señor, más, Padre, de lo que nuestro cuerpo nos permite, Señor. Permítenos, Padre, alabarle con alegría, alabarle con entendimiento, con inteligencia, Señor. Que sepamos y entendamos, Padre, lo que estamos cantando, lo que estamos tocando, Señor. Y a tu nombre sea la gloria por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a cantar el himno número 404. Himno número 404. Oh, jamás nos cansaremos de la gran canción. Loores a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. 404. Aleluya. Aleluya. Oh, jamás nos cansaremos de la gran canción. Gloria a Dios, aleluya. Por la fe la cantaremos con el corazón. Gloria a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del brazo celestial. Gozaremos más allá. Gloria a Dios, aleluya. Por la invencible gloria del divino amor. Gloria a Dios, aleluya. Que en sus alas lleve el alma donde el Salvador. Gloria a Dios, aleluya. A los hijos del Señor que les cantar, pues vendrá el Salvador y nos Gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya. Al de los creyentes, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Gloria a Dios, aleluya. Coronados en la gloria con el Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Cantaremos alabanza del divino amor. Gloria a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del brazo celestial. Gozaremos más allá. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Cantamos otro himno, hermanos, en esta mañana. Vamos a entonar el himno 261. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio, cuenta las riquezas de tu Dios.
Vamos, hermanos, a entonar unos cantos de adoración. Vamos a entonar, hermanos, ese precioso canto. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón.
Vienes de tu viene con algún problema, Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Antes de que llegáramos, Él ya estaba aquí, esperándote, por darnos el consuelo, por eso podemos decir, Él está aquí. Y es Santo Espíritu, como una estampa que nos ve, algo que no podemos entender, no podemos explicar. El Espíritu Santo está aquí. Él está con nosotros. Él es el culto del servicio, pues Él lo ha prometido. Sí, es como una llama que me quema, es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena mi corazón. Dios, cuán grande es tu amor, tu grande amor por mí, admirable amor que tú has en mí. Eres divino y santo. Alto más que los cielos es tu amor por mí. Dios, cuán grande es tu amor, tu grande amor por mí, admirable amor que todas en mí. Es divino y santo, alto es el mar, alto más que los cielos de tu amor por mí, alto más que los cielos de tu amor por mí. Gloria al Señor. Cantamos un himno más y así estaremos dando lugar Gloria a tu nombre, Señor. a la palabra del Señor en esta hora. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Maravillosas son tus obras, oh Jehová. Gloria a Dios. Estamos cansados, hermano. Gloria a Cristo. Maravilloso eres, Señor. Amén. Estamos cansados. No ahora un poquito. Cantamos, abrimos nuestros signarios, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Ay, Señor. El himno número 340. Jesús es mi refugio en toda tempestad. Él es la roca firme de la eternidad. El viento no me mueve ni me arrebatará. Jesús es mi refugio, nada me pasará. Himno 340. Aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. Jesús es mi refugio en toda tempestad. Él es la roca firme de la eternidad. El viento no me mueve, ni me arrebatará. Jesús es mi refugio, Jesús es mi refugio, nada me faltará. La tormenta
primer devocional de la escuela dominical, Señor, que hemos tenido. Yo le pido, Señor, en esta mañana, Padre eterno, que usted se siga quedando con nosotros, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Siempre, Señor, guárdales en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más estamos juntos, ¿verdad? Gloria al Señor. Estamos contentos todavía, hermanos. Gloria a Cristo, aleluya. Alguien, hermanos, pudiera recordar el título del estudio que tuvimos el sábado, hermanos. ¿Se acuerdan? De la velada de oración. ¿Cómo se llamaba el título de nuestro estudio, hermanos? Alguien que sabe que te van a tener un premio. Sí, no, así no. Con el manual no, papá. No, así nada más, así, sin verlo. Sí, los de limpio. Jimena lo dijo mejor, porque dijo el texto bíblico, ¿verdad? Gloria al Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Los de limpio corazón era el título de nuestra lección de la semana pasada. Hoy, hermanos, el título de nuestra lección es nuestra gloriosa salvación. ¿Cómo, hermanos? Nuestra gloriosa salvación. Sí. Tenemos la lectura, hermanos, ahí en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10. Vamos a darle lectura. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10. Gloria al Señor. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Sabemos que tu presencia está con nosotros, Padre. Sabemos que tú estás aquí, Padre amado, y que todo va a salir bien porque usted está aquí con nosotros. Oh Padre Santo, que su pueblo, Señor, pueda sentir ese fuego de su Santo Espíritu en su corazón, en todo su ser, Padre mío. Esos corazones desalentados, esos corazones tristes, Señor, esos corazones con amargura, esos corazones tal vez con heridas, Padre amado. Oh Santo de Israel, tu pueblo, con dolencias, con enfermedad, Padre, pero en esta hora te pido que seas tú, mi Padre, ese bálsamo, Señor, ese bálsamo que caiga sobre cada uno de nuestros hermanos, jóvenes, hermanas damas, mis hermanos varones, los niños, Señor,
Oh Padre Santo, y que sea tu santa voluntad, Señor, en esta mañana, que se haga a través de tu palabra, Señor. Oh, maravilloso tú eres, Padre, y quita de nosotros toda pereza, Señor, todo adormecimiento, Padre, toda dolencia, todo malestar, Señor, todo malentendido, Padre amado, échelo fuera de nuestro hogar, de nuestras vidas, de este lugar, Padre amado. Échelo fuera de este lugar y que sea su Santo Espíritu quien tome el control de su pueblo. Bendiga a mis hermanos que ya están presentes, como los que vienen en camino, Señor. Usted apresure sus pasos y que juntos podamos meditar en su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Gracias, Cordero de Dios. Amén. Y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el versículo 10. ¿Qué dice? Mi hermana Norma, hoy vamos a participar todos. ¿Qué dice el versículo 10 de nuestra lectura? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vamos a entender hoy, hermanos, a comprender a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu de Dios, que esperamos que Él tome el control de nuestras vidas, de cada uno de ustedes, de cada uno de sus corazones de ustedes, para que podamos entender, hermanos, esta palabra. Porque a veces, hermanos, tenemos años de estar en la iglesia y no sabemos qué decir cuando nos preguntan, ¿y tú eres salvo? Yo en verdad, hermanos, yo no sabía. Yo no oía que decían, ay, no, fulanito, ese es salvo. Yo decía, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo? Yo no lo entendía, hermanos. Y en esta mañana vamos a escudriñar esta palabra, hermano. Cuando dice nuestra gloriosa salvación. Es algo hermoso que tenemos, hermanos. Pero que a la vez tenemos que cuidar. Hay un texto de la palabra que dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Entonces, hermano, vamos a adentrarnos un poquito en este tema, hermano. Y dice que de acuerdo al significado, hermano, más extenso que se le da en las Escrituras, la palabra salvación significa, ¿qué dice nuestro manual? La obra completa de Dios, ¿Qué? por medio de la cual Él rescata al hombre de su eterna ruina y condenación, y le hace partícipe de la riqueza de la gracia divina, dándole vida eterna en el presente y en los cielos la eterna gloria. Aleluya. Es la obra completa de Dios, hermanos. Si Cristo Jesús no hubiera muerto, hermanos, no lo hubiesen crucificado, hubiéramos quedado a medias. Amén. Solamente conoceríamos tal vez a través de la palabra sus mensajes. Pero hasta ahí hubiera quedado trunca esa acción por la cual Cristo vino a esta tierra. Amén. A través de ese sacrificio nosotros hoy podemos decir, soy salvo. Amén. Gloria a Dios. Pero depende de cómo vivo mi salvación. Si no, soy condenado. Hay otra palabra, una de salvación y una de condenación. Por eso, hermanos, dice también la palabra que la palabra es para salvación, pero también para condenación. Porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aleluya. Generalmente, hermano, la palabra significa
La palabra salvación significa la liberación del pecado para entrar en una nueva vida, por medio de la fe en el Hijo de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros pasamos de muerte ¿a qué? A vida. Y pudiéramos decir, ¿verdad? Porque a lo mejor no entendemos esto. Pudiéramos decir, pero ¿por qué de muerto si yo no estaba muerto? Desde luego que recibí a Cristo es porque estoy vivo. ¿Ah? Pero yo vivía muerta en mis pecados, como dice aquí, hermanos, la palabra. Dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a entrar en nuestro primer punto, hermanos. ¿Cómo se titula nuestro primer punto? Salvación es recibir nuevamente. Está basado en el versículo 1 y en el 5 y en el 6. Ser salvo, hermanos, es nacer de nuevo. Y recordamos esa palabra en el libro de Juan, capítulo 3, hermanos. Recordamos cuando el Señor Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Sin ver la palabra, ¿qué hizo el Señor Jesús ahí? ¿Cómo dio a entender que teníamos que nacer de nuevo? ¿A quién se lo dijo? A Nicodemo. A Nicodemo. Ajá. Y Nicodemo le entendió, hermano. No le entendió. No le entendió, hermano. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. No podemos decir que somos salvos si no hemos nacido de nuevo, aunque, hermanos, aunque le hayamos aceptado al Señor. A veces en las grandes campañas, hermanos, hay mucha gente que viene al altar. Hay mucha gente, cuando llama, el pastor está ministrando, llama, muchos vienen al altar. Pero no todos nacen de nuevo. No todos nacen de nuevo. Y no porque el Señor no quiera, sino porque nosotros, eso está en nuestra voluntad de nosotros. Amén. Eso está que si nosotros queremos cambiar. Y a veces solamente venimos porque el otro hermano dice, pásale, acepta al Señor, a la fuerza. Y así no. El hombre tiene que sentir la necesidad de Dios en su vida, en su corazón, para que pueda, hermanos, rendirse a los pies del Señor. Mientras no lo va a hacer. Que porque otro le esté diciendo y le esté diciendo y le esté diciendo, mientras al otro no le caiga el 20, dicen por ahí, de que necesita a nuestro Señor, él va a seguir lo mismo. Va a seguir lo mismo. Estos versículos, hermanos, pintan un retrato muy feo del hombre en su estado natural. Muerto, dice la palabra del Señor en el primer versículo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está separado el espíritu humano del espíritu de Dios, hermanos. Por eso también, hermanos, cuando oramos tenemos que decirle al Señor, Señor, guíame a través de tu Santo Espíritu para poder entrar en tu presencia. Porque, hermanos, nuestro espíritu no anhela eso. Y por eso dice la palabra también, el apóstol Pablo dice que no recibimos porque no pedimos como conviene. Porque pedimos con nuestra propia carne y por eso no recibimos. Debemos, hermanos, de dejar que el Espíritu de Dios nos guíe hasta su misma presencia del Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, que esté en mí para que yo pueda sumergirme. Aleluya. Por esta condición moral y espiritual, hermano, es hijo de ira por naturaleza, hermanos. Nosotros somos hijos de ira por naturaleza. La naturaleza de nosotros, así es. Por eso el apóstol Pablo lo dice muy en serio aquí. Cuando estabas, dice. Cuando estabas. Quiere decir que nosotros también, cuando sin Cristo el hombre está muerto ¿en qué? En sus delitos y pecados.
Cristo nos dio vida juntamente, estando muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Juan 5:24, mi hermana Rosy. Juan 5:24. Vamos a esperar que mi hermana lo busque. Juan 5:24. Aleluya. Ayúdenle a mi hermana. Juan 5:24. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Cómo Dice dice? así en el nombre del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me vio, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Claro, la palabra del Señor. Mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos, hermanos, antes de conocer a Cristo Jesús. Pero hoy estamos viviendo una vida en Cristo Jesús. Una nueva vida. En efecto, hermanos, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos, hermanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús se dio a sí mismo por nosotros, hermanos, para redimirnos del pecado y de sus consecuencias funestas. Nos da nueva vida espiritual por la infusión de su Espíritu. Nos da vida eterna. No hay vida espiritual fuera de Cristo Jesús. Esa es una mentira. Nadie puede decir que vive una vida en Cristo Jesús si está fuera de Él. Nuestro siguiente punto, ¿qué dice, hermanos? Está basado en el versículo 4, versículo 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Pablo, hermanos, delinea con interesante detalle las bases de nuestra salvación. La bondad de Dios se manifiesta en misericordia y gracia. Ahí está manifestada su bondad de Dios en su misericordia. Es por su misericordia, hermanos. La salvación es obra de Dios, quien es rico en misericordia. Tuvo misericordia, hermanos, de los efesios, porque aquí el apóstol Pablo está hablando de los efesios. Así como de todos los que se reconcilian con Él por Jesucristo, el don de su grande amor, por causa de este amor de Dios para con los hombres, aunque son pecadores, ha tenido misericordia hacia ellos, haciendo posible que sean salvos por su gracia en Jesucristo. Hemos estudiado, hemos leído el gran amor de Dios, hermanos. Estudiamos ese pasaje que dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por su gran misericordia de Él. Dice que es por su gracia divina. El significado, hermano, de gracias es un favor, eso es un don inmerecido. Por su gracia del Señor quiere decir que nos dio un regalo en Cristo Jesús, sin siquiera nosotros merecerlo. Por lo cual
La salvación es un don de Dios. Aleluya. Ay, hermanos, entonces qué bonito, qué hermoso. Es que todos nosotros tenemos ese don. Imposible, hermanos, es que mereciéramos la salvación, puesto que solo merecemos la muerte eterna por nuestros pecados, porque así era, hermanos, así dice el libro de Romanos. Por cuanto todos pecaron, dice, ahí no nada más incluyó a Adán, porque Adán fue el que pecó. No, dice, por cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gran amor, hermanos, y por su gracia misericordiosa del Señor, usted y yo lo conocemos a Él. Aleluya. Gloria al Señor. El favor, hermanos, inmerecido de Dios es la gracia que salva al culpable pecador. Él no puede salvarse por sus propios esfuerzos, hermano. ¿Se imagina, hermano? Si pudiese el hombre comprar la salvación, ¿usted cree que no se atrevería a comprarla? Si tuviera un precio la salvación, para que muriendo pasara yo a la vida eterna, pasara yo a los brazos de Jesús, tú tienes que dar tantos miles o millones de pesos. Hermanos, pero tal vez nosotros nos quedaríamos de todas maneras, porque eso solamente lo haría la gente rica. Nosotros ¿dónde vamos a juntar 1 millón de pesos? ¿No? Ni que vendiéramos todo lo que tenemos. No lo juntamos. Pero mire su gran misericordia. Amén. Que esto es para pobres y para ricos. ¿Eh? Aquí la salvación es pareja. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. ¿A poco no nos da gusto, hermanos? Tener un don tan hermoso en nuestra vida, el poder decir yo soy salvo. Amén. Por Cristo Jesús. Amén. Aleluya. No porque lo mereciéramos, ¿verdad? Como dice nuestro tercer punto, hermanos. La salvación es condicional. Vámonos al versículo 8 de Efesios, que el que estamos meditando. Y dice el 8. Juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Aleluya. Hay en el Nuevo Testamento, hermano, como 115 pasajes que declaran que la salvación del pecador depende solamente de creer. Porque el versículo que les mencionaba hace un momento dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Amén. Solamente nuestra salvación se basa en creer, hermanos. La fe en Cristo Jesús se basa en creerle a Él, en creer lo que Él hizo, en creer, hermanos, lo que Él vivió, lo que Él habló a través de su palabra. Mientras que en el Nuevo Testamento encontramos también, más o menos, dice aquí en 35 pasajes que se dice que la condición es la fe. Esa es la condición para que nosotros seamos salvos. La fe. Pero la fe, hermanos, en sí es creer. Es creer, hermanos. Si nosotros creemos en Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros creemos esta palabra, la hacemos de nosotros, la creemos, la vivimos. Hermanos, nosotros estamos salvos. Amén. Aleluya. Se dice que la condición es la fe, que es un sinónimo de creer. Creer es lo opuesto a hacer. Es confiar que otro haga por nosotros, hermanos. Lo que Él hizo por nosotros. Creer lo que Él hizo por nosotros. Somos salvos, hermanos, por el favor divino no merecido, dado soberanamente por el Dios viviente a todos los que arrepentidos de sus pecados creen en su Hijo unigénito, Jesucristo. Pero es por medio de la fe que aceptamos a Cristo. Sin embargo, hermanos, la fe no salva. Vamos a entenderle un poquito a esto. Dice, sin embargo, la fe no salva. ¿Y qué dijimos, hermanos? ¿Y qué dijimos hace un rato?
que la fe es creer. ¿Mm? Cristo es el que salva. ¿Mm? La fe no salva, hermanos. Es Cristo el único que puede salvar. Y la fe, hermanos, solamente la fe es el eslabón, o sea, el escalón que nos une a Él. El eslabón, es el puente que nos une a Cristo Jesús, la fe. Pero el que salva es Cristo Jesús. Hay mucha gente de fe allá afuera, ¿no? Y tal vez en nosotros también. Pero no todos son salvos. Y vamos a ver por qué, hermano. Vamos a ver por qué. Tenemos que entender la palabra, hermanos, de una manera que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Nos apropiamos, hermanos, de esa salvación por la fe. La fe es el medio imprescindible para recibir la salvación. Fíjese. Y como dice que la fe no te salva, si no es Cristo nuestro Salvador. Pero la fe, hermano, es lo que une, es el puente que nosotros tenemos que pasar para llegar a Cristo Jesús. Si no hay fe en nosotros, si no creemos nosotros, pues no hay salvación. El siguiente punto está muy interesante. El número 4. ¿Qué dice? La salvación produce buenas obras. Versículo 10. Dice, ¿qué dice, hermanos? Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El versículo 10, hermanos, comienza diciendo que el autor de nuestra vida espiritual en todos sus aspectos es Dios. ¿Por qué, hermano? Porque dice, porque somos hechura suya. Porque Él nos hizo, hermanos. No nosotros a nosotros mismos, dice un hermoso salmo. En todos sus aspectos Dios y nosotros. Ni nadie ni nada más. Es Dios el único que fue el creador de nuestras vidas. Y fuimos, dice ese versículo, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Fuimos creados en Cristo Jesús. Lo que prueba, hermanos, que la salvación no es por obras. Y las hacemos porque somos impelidos a ellas por la fuerza de la nueva vida que poseemos. Vamos a ver un poquito esto, hermano. Dice, y fuimos criados en Cristo Jesús para buenas obras, lo que prueba que la salvación no es por obras. O sea, fuimos criados en Cristo Jesús. El Señor nos hizo para buenas obras. No es que por las obras nosotros seamos salvos. Por lo que yo hago, yo voy a ser salvo. Sino que es por Cristo Jesús. Es por Cristo Jesús que fuimos criados para buenas obras, hermanos. Lo que prueba, dice, que la salvación no es por obras. El Señor nos hizo a nosotros para buenas obras. Nosotros en sí no podemos hacer nada bueno. Necesita el hombre, hermanos, sin Cristo no hace nada bueno, aunque así diga que no ofende al vecino, que no toma, que no, pero necesita a Cristo Jesús para poder recibir la salvación. Porque vemos que la palabra es muy clara cuando dice que habla acerca de la fe, que no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿Se imagina, hermanos, si fuera por obras, cómo tuviéramos nosotros? Apresurados a hacer cualquier cosa bien porque esa es mi salvación. No, no es así. Cristo Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida para que nosotros podamos hacer cosas buenas.
Porque si no, hermanos, sin Cristo nosotros hacemos cosas que tal vez para agradarle al hombre, y no es para agradarle al hombre, hermanos, es para agradarle a Dios. Lo que nosotros hacemos, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que hacerlo según el Espíritu de Dios nos ayude. Por eso Cristo Jesús es el centro de nuestras vidas, y ese es el cambio, hermanos. Esas obras son las que valen, las que Dios aprueba. Somos hechura de Dios, regenerados y preparados en Cristo para hacer buenas obras. Estamos preparados cuando venimos a Cristo Jesús. Sin esta preparación espiritual no tendríamos ni siquiera deseo ni disposición para hacer buenas obras. La liberación de los hombres de su estado de pecado y de muerte, haciéndolos vivir para la santidad, es obra de Dios, nace de su amor, es fruto de su espíritu. En el versículo 2:9, hermanos, se establece que somos salvos no por obras, dice, para que nadie se gloríe. En tanto que en el versículo 10 dice que fuimos creados para buenas obras. Fíjense el contraste que hay ahí, pero que tiene un significado. Por eso es bueno la escuela dominical, hermanos. Porque a veces si leemos nosotros, ¿para qué voy a la escuela dominical? Si aquí puedo leer. Aquí la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Pues, bueno, y entonces yo no le entiendo. ¿Por qué aquí dice que somos criados en Cristo Jesús para buenas obras? Y aquí dice, no por obras, entonces yo no voy a hacer obras. Porque el versículo 9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero tenemos que entender la palabra, ¿no? Porque somos hechuras suyas, sí. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se refiere a obras de la ley y obras humanas para adquirir la salvación. Mientras el versículo 9 se refiere a obras de la ley y obras humanas para adquirir la salvación. Por eso dice no por obras. Por obras que nosotros pudiésemos hacer. Sino aquí lo interesante está en el versículo 10. El versículo 10 habla de las obras de la fe. Los frutos de la vida cristiana como efecto de nuestra salvación. Eso tiene que ser algo, hermanos, que si somos, dice, las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas. No sus causas, hermano. Las buenas obras no son para poder alcanzar la salvación de nuestras almas. Ni siquiera, hermanos, fíjense, ni siquiera para asegurar esa salvación que es por la gracia divina. ¿Cuánta gente no hay, hermanos, diciendo? Y hemos visto gente que hasta nos quedamos asombrados como cristianos, porque decimos a veces, y ese que es católico, y ve cómo él ayuda a los pobres. Ayuda a los pobres. Él le lleva, no, él con su vecino, él es muy desprendido. Siempre estamos, hermanos, mirando lo que hace el compañero. Pero aquel compañero está haciendo las obras de la carne, lo que él puede hacer. Pero nosotros, hermanos, que hemos aceptado a Cristo Jesús y creemos en Él, las obras que hacemos ya no es según nosotros, sino según Él, porque son frutos del Espíritu. Cuando usted va a dar, hermanos, y miren que, hermanos, se lo voy a poner bien fácil.
cuando una persona inconversa da, siempre lo está repitiendo. ¿Sí o no? Cuando una persona que no tiene a Dios en su corazón, ni ha nacido de nuevo, lo que dio, siempre lo saca a flote. Y acuérdate que yo creo. Y ya no te acuerdas. Y a mí no se me olvida. No, hermanos. Cuando es fruto de nuestra salvación, o sea, es fruto de nuestro creer en Cristo Jesús, de nuestra salvación de Cristo Jesús en nosotros, hermanos, no es una carga, es una obligación por amor a Cristo. Es algo que fluye dentro de nosotros, hermanos. Extenderle la mano al prójimo, porque su palabra lo dice. Esos son, hermanos, efectos del Espíritu de Dios en nuestra vida. Afuera, hermanos, vemos cuántas cosas hacen, hermanos, de buenas obras, pero hacen al que ellos quieren. Y aquí para nosotros la situación no es así, hermanos. Los frutos del Espíritu que debe de haber dentro de nosotros es para todos. No podemos tener prioridad por más. Todos, hermanos, todos tenemos que. Esos son los frutos del Espíritu. Esas son las buenas obras, hermanos, para los cuales hemos sido criados, hermanos. Las buenas obras para poder alcanzar la salvación de nuestras almas. Ni siquiera, hermanos, para asegurar nuestras almas, ni siquiera para asegurar esa salvación que es por la gracia divina. Hacemos buenas obras porque la nueva vida se pone de manifiesto en nosotros. Dice Santiago 2:17, así también dice la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjense, hermano, ¿qué dice? Tenemos que entender bien esto, hermano, porque a veces ya lo sabemos de memoria el versículo. Y rápidamente lo decimos. No es por obra, para que nadie se glorie. Pero leamos el versículo 10 que dice. Y mire aquí el apóstol Santiago dice, así también dice la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe en Cristo Jesús, la fe de que somos salvos, se va a poner de manifiesto. La conducta santa del cristiano, hermano, dará testimonio de su salvación. Ahí nomás en lo muy poquito, hermano. En lo muy poquito. Ahí, hermanos, de nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestra manera de conducirnos, en esta vida daremos cuenta, hermano, de nuestra salvación. No podemos decir yo soy salvo. ¿Por qué, hermano? Porque a lo mejor el vecino me conoce que yo me gritoneo con el otro vecino. ¿Cómo yo puedo decir que soy salvo? Que tengo la salvación de Cristo en mi vida. Porque dice, la conducta santa del cristiano, ¿qué dice? A ver, hermano. Dará testimonio de nuestra salvación. Como nosotros seamos, hermanos. Porque las obras, hermanos, que se ponen de manifiesto en el cristiano es por la fe en Cristo Jesús. Pero es, hermano, el resultado de nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios. Así concretamente, es el resultado de nuestra salvación. No podemos decir que somos salvos cuando estamos viviendo en una vida que a Él no le agrada. Es una mentira. Y hermano, no engañamos a nadie, hermano. Menos a Dios. Ni engañamos al vecino, hermano, porque Él nos conoce. Y a Dios menos, hermano. Así que tengamos ese cuidado y cuidemos, hermano. Dice este hermoso estudio, dice nuestra gloriosa salvación. Amén. Gloria a Dios. Para terminar, hermanos, hay una reflexión aquí. Muy hermosa, por cierto. Dice, hermanos, esta reflexión que un pastor viajaba por el sur de los Estados Unidos y consiguió permiso para predicar en una cárcel local de aquel lugar. Y el hijo de un amigo lo acompañaba. Después de la predicación,
que él tuvo a los presos que estaban en esa cárcel, el joven que andaba con él, que no era cristiano, no era cristiano, le dijo al predicador, fíjense, hermano, y esto yo creo que nos va a recordar un poquito cómo somos nosotros. Pero dice, le dijo el joven, aquel que lo acompañaba al predicador, espero que su sermón haya impresionado a los criminales. Una predicación de esa clase debe de hacerle mucho bien. O sea, en otras palabras le decía, eso es lo que necesitan, que alguien les predique. Y el predicador le contestó al joven, ¿te hizo bien a ti la predicación? Le contestó el predicador, ¿te hizo bien a ti? Y el joven le contestó, pero es que usted estaba predicando a los presidiarios, a los prisioneros, usted estaba predicando. El pastor meneó la cabeza y dijo, yo estaba predicando el evangelio de Cristo y usted lo necesita tanto como ellos. Aleluya. A veces, ¿qué decimos, hermano? Ay, esas palabras, ay, te hablan, le decimos, ay, te habla el hermano, ay, te habla el hermano. Pasa por nosotros, no. Mira, hermano, si está reflexivo. Aquel joven creía que aquellos, como estaban prisioneros, eran más valientes que él. Pero él necesitaba lo mismo que aquellos necesitaban, la salvación. Así somos nosotros, hermanos. A veces a través de la palabra Dios nos habla y, hermanos, lo que hacemos, que nos agachamos y ahí te va esa. No, mi hermano. Retengamos la palabra, aprendamos de la palabra. La escuela dominical es para que aprendamos, hermano. Y conozcamos. ¿Entendieron estos versículos? Tal vez no lo habíamos entendido, hermano. Yo tanto leo, pues lo tengo que entender, ¿verdad? Bueno, pero yo sé que ustedes también, a través de su Espíritu Santo de Dios, y en esta mañana, que el Señor les bendiga y dejo este lugar. Aleluya. Bien, hermano, vamos a orar por el estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a entonar un canto y así estaremos orando. Himno número 74, Amor de Dios. Amén. Himno número 74, Amor de Dios. Amén. Ahorita que termine el servicio de la escuela dominical, voy a pedir que alguien me ayude a traer una banca de acá de al lado para ponerla ahí atrás. Y voy a pedir a mis hermanos que nos apoyen en salirse un poquito para reacomodar nuevamente la silla, ¿sí? Amén. Himno 74, la gente de nuestro tiempo no sabe qué es el amor. Amén. Y así estaremos orando en esta mañana. Gloria a Dios. La gente, gloria a Dios. De nuestros tiempos no sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo, buscando
gracias te damos por tu palabra, Señor. Por el estudio, Señor, de esta mañana, Padre. Le ruego, Dios, que haya caído en buena tierra, Señor, en nuestro corazón, que la hayamos podido atesorar en Él. Señor, ahora, gracias por la escuela dominical, Señor. Y Dios, permítenos estar en el culto evangelístico, Señor. Gracias te damos por mis hermanos que nos estuvieron viendo a través de la transmisión. Bendíceles también en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. No, nada más ahí porque te vamos a poner tantita la... Aquí no. Nada más ahí porque vamos a traer una... Ya es mi salsita favorita de los huevitos. Ya.